Lección de la Epístola segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayemos, antes nos abstenemos de ocultarla vergonzosos, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Que si también nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los infieles, para que no les alumbre el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, y a nosotros siervos vuestros por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Todo por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, con acción de gracias abunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, pues aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, mas el interior se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos produce un peso de gloria sobremanera sublime y eterna. Pues no contemplamos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Deo gracias. Repito esto porque me parece que no sonó bien. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, y a nosotros, siervos vuestros por Jesús. Voy a controlar esta traducción. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo designó también el Señor a otros 72 discípulos y les envió 2 por 2 delante de sí a toda ciudad o lugar a donde él había de venir. Y les decía: cierto que la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a la mies suya. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis saco ni alforja, ni calzados, ni a nadie saludéis en el camino. En la casa en que entrareis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere alguien digno de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí os dieren, porque acreedor es el obrero a su jornal. No os mudéis de casa en casa, y en cualquier ciudad en que entrareis y os recibieren, comed los que os pusieren, curad los enfermos que en ella hubieren, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi Christe.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando San Juan Leonardi, confesor. Hoy, 9 de octubre, el calendario universal de la Iglesia Católica tiene por fiesta a San Juan Leonardi, confesor, y también la memoria de los santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, mártires. San Dionisio, a quien se le ha confundido con Dionisio el Areopagita, fue obispo de París y sufrió el martirio, con el sacerdote Rústico y el diácono Eleuterio. En la Basílica de San Dionisio, en París, fueron sepultados los reyes de Francia. Se les suele representar llevando en sus manos su propia cabeza, porque es tradición que anduvo y la llevó en ellas después de ser decapitado. Fue decapitado por un milagro, se incorporó, tomó su cabeza y caminó unos metros, y así se lo representa a San Dionisio, que está enterrado en París. Bien, pero hoy es la fiesta de San Juan Leonardi, confesor. San Juan Leonardi, es el fundador de la Congregación de Clérigos Regulares de la Madre de Dios, para enseñar al pueblo la doctrina cristiana. De común acuerdo con el piadosísimo prelado valenciano Juan Bautista Vives, formó otra congregación de sacerdotes destinados a preparar vocaciones para las misiones de los infieles, por lo cual se le considera fundador de las misiones de la Propaganda Fide, institución que enviaba sacerdotes a todo el mundo para propagar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya no más. Murió en Roma el 9 de octubre de 1609 y fue canonizado por Pío XI, y extendida su fiesta a toda la Iglesia con misa propia, que es la que estamos celebrando hoy. Santo entonces a partir de Pío XI, incluido en el calendario universal de la Santa Iglesia Católica. Y a propósito de Santa Iglesia Católica, voy a leer unos comentarios que acaba de publicar Monseñor Damín acerca de un libro que se llama El Rin desemboca en el Tíber, y explica Monseñor que este título, este nombre que lleva el libro, se debe a la influencia que ejerció Alemania, el clero de Alemania, en el Vaticano II, que copó la Iglesia con sus ideas heréticas y superó la curia romana, superó a todos los cardenales y obispos en Roma, y así estos cardenales y obispos en Roma perdieron el control del Concilio Vaticano II. Convenia del falso Papa Roncalli, Juan XXIII, y del falso Papa Montini, Pablo VI. Y así se dio vía libre al modernismo. Continúa Monseñor Damín: pocas personas saben que el padre alemán Karl Rahner mereció ser llamado la cabeza pensante del Concilio Vaticano II, y que fue la fuerza impulsora del ecumenismo mal entendido, que comienza precisamente con el Vaticano II, especialmente con la idea de la salvación universal. Son relativamente pocos los que han oído hablar de este hombre,
Karl Rahner, y menos aún de darse cuenta del impacto que tuvo en la creación de la secta del Vaticano II. Porque lo que parece ser la Iglesia Católica, los hombres que ocupan hoy el Vaticano no son la Iglesia Católica, sino una secta. Los hombres que ocupan hoy el Vaticano, a partir de Roncalli, Juan 23, pasando por los famosos Juan Pablo II y Ratzinger, Benedicto XVI, y últimamente Bergoglio, con todas sus herejías, y el actual León XIV, Prevost. Todos estos hombres, incluyendo a Juan XXIII, Roncalli, Pablo VI, Montini, Juan Pablo I también, son o pertenecen a una secta que ocupa el Vaticano y que se hace pasar por Iglesia Católica. Y ese es el gran problema para los católicos hoy. Y muchos que aún continúan dentro de esta secta en buena fe, así como lo estuvimos nosotros también en buena fe, y que por gracia de Dios salimos de ella, de esta secta, muchos aún creen que todos estos hombres son la Iglesia Católica, pero no lo son. Y digo esto porque se los sigue tratando o se sigue esperando como una cierta solución o resolución de lo que ellos hagan mal o digan mal, las herejías que dicen. Pero no será así porque ellos no son la Iglesia Católica. Es como si dijéramos que los protestantes también tienen que convertirse a la Iglesia Católica con todas las herejías que dicen. No son la Iglesia Católica. Son en realidad miembros de una secta que se parece obviamente a la Iglesia Católica, porque ese es el objetivo de esta secta, hacer creer al mundo que es la Iglesia Católica y que los vestidos de blanco que allí están son papas, pero no lo son. Es una secta, vuelvo a repetir, que según la Virgen de La Salette eclipsa a la Iglesia Católica, es decir, la tapa. Pues bien, continúa Monseñor Damin, el padre alemán Karl Rahner, junto con los teólogos Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Hans-Urs von Balthasar, Yves Congar, Hans King, Edward Schillebeeckx, Marie-Dominique Chenu, Louis Bouyer, Jean Danielou, Jean Moreau, y nada más ni nada menos que Joseph Ratzinger, que más tarde sería el falso Papa Benedicto XVI, aún considerado hoy, por este problema de seguir identificando esa secta con la Iglesia Católica, aún considerado hoy por los neoconservadores como el último Papa verdadero. Pero esto no es así, eso es falso. El último Papa verdadero es Pío XII. Comenzó el movimiento neomodernista, Karl Rahner comenzó el movimiento neomodernista que despreciaba al neoescolasticismo, es decir, la escuela que proviene de Santo Tomás de Aquino, que había servido también por tantos años a la Iglesia. El movimiento fue llamado Nouvelle Théologie, Nueva Teología, por el gran teólogo antimodernista Reginald Garrigou-Lagrange, llamado a menudo despectivamente por sus enemigos el monstruo sagrado del tomismo,
debido a su amor por la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino y por su odio al modernismo. En 1946, el padre Garrigou-Lagrange escribió una crítica mordaz contra este movimiento, la Nouvelle Théologie, que también le gustaba llamarse Ressourcement, vuelta a las fuentes, al manifestar que estaban volviendo al pensamiento patrístico. Eso es lo que decía o dice la Nouvelle Théologie, que están volviendo al pensamiento patrístico, pero Garrigou-Lagrange demostró que los teólogos del movimiento no volvían a las fuentes, sino que se desviaban de las fuentes, de la larga tradición teológica de la Iglesia Católica, creando así la nueva teología que le es propia y un disimulado resurgimiento del modernismo. En 1950, el Papa Pío XII les salió al paso con su gran encíclica Humani Generis, condenando muchos de sus errores, como el rechazo de las formulaciones dogmáticas tradicionales que surgieron a lo largo de la historia de la Iglesia, resultado de la teología escolástica, así como la reinterpretación del dogma católico de un modo incompatible con la tradición, cayendo en el error del relativismo dogmático y la crítica de los textos bíblicos de una manera desviada de los principios de la hermenéutica bíblica. Entonces, la secta del Vaticano II está ya condenada por la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII del año 1950, antes de que el Vaticano II viera la luz. Continúa Monseñor Damín. Roncalli, el falso Papa Juan XXIII, nombró al padre Karl Rahner, perito en el Concilio Vaticano II, que en el momento se creía ser un verdadero concilio de la Iglesia Católica, porque todavía había mucha confusión, se pensaba que esa era la Iglesia Católica, por eso se lo llama Concilio Vaticano II, pero en realidad se debe llamar Conciliábulo Vaticano II, porque no es un concilio de la Iglesia Católica, sino de una falsa iglesia. Para la Iglesia Católica es un conciliábulo. Fue así como el hereje Rahner tuvo franco acceso al concilio, teniendo así muchas oportunidades de compartir su herejía con los obispos. La influencia de Rahner en el Vaticano II fue generalizada, siendo posteriormente elegido como uno de los 7 teólogos que desarrollarían la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la cual creó la secta del Vaticano II con su merecedora de condena nueva eclesiología. La constitución dogmática Lumen Gentium del Conciliábulo Vaticano II, entonces, introduce un nuevo concepto de iglesia, y es la prueba fehaciente y suficiente para decir que eso no es la Iglesia Católica, sino una secta. Es así de simple. Y esta nueva eclesiología se explica en pocas palabras de esta manera. La Iglesia de Cristo, la Iglesia que Cristo fundó, no es idéntica a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso dice la nueva eclesiología, eso dice el Vaticano II. La Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia de Cristo, no es la Iglesia Católica, sino que la Iglesia
católica subsiste en la Iglesia de Cristo como una más, así como subsisten también en la Iglesia de Cristo todas las sectas cristianas. Entonces, en la Iglesia de Cristo subsiste la Iglesia católica, no la niegan, pero no dicen que sea la Iglesia fundada por Cristo, la Iglesia de Cristo en realidad, amontonada junto con las sectas cristianas. Es decir, para no dejar lugar a dudas, la nueva eclesiología introducida por el Vaticano II mantiene claramente que la Iglesia de Cristo es la suma, por así decir, o el conjunto, mejor dicho, de la Iglesia católica más las sectas cristianas separadas de la Iglesia católica, y todas juntos forman la Iglesia de Cristo fundada por Cristo. Tanto la Iglesia católica como las sectas cristianas separadas constituyen entonces la Iglesia que Cristo fundó desde el principio. Esto dice el Vaticano II, y esto es una tremenda herejía. Es decir, y hasta hoy se sigue creyendo esto en el Vaticano II. El Vaticano II sería una de esas sectas también dentro de la Iglesia de Cristo, fundada por Cristo, en la cual se incluye la Iglesia católica, los protestantes, los ortodoxos, etcétera, etcétera. Ese principio, esa nueva eclesiología ya hace del Vaticano II una nueva iglesia, una falsa iglesia, una iglesia nueva en el sentido de distinta de la Iglesia católica. No es la Iglesia católica la que está en el Vaticano. Y de ahí se sigue el esfuerzo que toda esta gente hace por unir a todas las sectas cristianas y a la Iglesia católica, aun cuando cada una de estas sectas conserven sus creencias erróneas, sin obligación alguna de conversión a la verdadera fe y doctrina católica, que es o sería el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo implica una conversión de todos estos cristianos separados a la verdadera fe, para que puedan regresar a la Iglesia católica. Pero la nueva eclesiología no pide conversión, sino simplemente un reconocimiento de que están dentro de la Iglesia de Cristo, mal llamada Iglesia de Cristo, la unión de todas estas sectas junto con la Iglesia católica. Entonces, de esta falsa noción de la Iglesia provino la herejía más infame de Rahner, la de los cristianos anónimos. Cristianos que andan por allí por el mundo, anónimos, y que, sin embargo, según este hereje, forman parte de la Iglesia de Cristo, fundada por Cristo, aun cuando estos cristianos anónimos no sean calificados como católicos, sino como sectarios. Bien, hasta allí la explicación de Monseñor Damín, a quien le agradecemos muchísimo por esta síntesis de la historia del Vaticano II, que aclara mucho y que espero que ayude a muchas personas a darse cuenta de la necesidad de tener que despegarse, de tener que salir, de tener que dar un paso decisivo, de decir, esta no es la Iglesia católica la que está allí en el Vaticano II, estos son falsos papas, hacen creer que es la Iglesia católica, y yo debo buscar la Iglesia católica en la tradición, en los sacerdotes verdaderamente ordenados y obispos también verdaderamente consagrados que conforman hoy la Iglesia católica, aun cuando no ocupen los edificios de la Iglesia católica. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Que solo ese evento pondrá orden a todo el caos en el que estamos. Y San Pablo le dijo a su obispo Timoteo: te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición
como en su reino, tanto en su aparición, parusía, como en su reino, el reino de Cristo posterior a la parusía, predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende, censura, exhorta con toda longanimidad y doctrina, que tratamos de seguir este ejemplo, esta exhortación, porque vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina en el cual estamos, lo que acabamos de decir de la Lumen Gentium, la falsa doctrina de iglesia que introducen. Antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído, pero volverán a las fábulas, como esta que acabamos de relatar hoy, la de una nueva eclesiología. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. San Juan Leonardi, confesor, ruega por nosotros. Y santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, mártires allí en París, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.